Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. En diferentes momentos de mi vida he sentido que un ejército completo viene en contra de mí, que las edificaciones que construí por tanto tiempo y con mucho esfuerzo parecen simplemente desvanecerse delante de mis ojos y que cuando miro al lado y al lado parece no haber esperanza alguna. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Bienvenidos a la clase del Libro de Mormón. Mi nombre es Liz Posada y hoy vamos a estar viendo Segunda de Nefi del 20 al 25. Seguimos hablando de las palabras de Isaías y esto sí que se está colocando cada vez mejor. Te invito a que puedas traer tus escrituras físicas o digitales y conversar conmigo y profundizar acerca de las escrituras. Hoy vamos a ver el viaje de una nación que es destruida, que se queda sin esperanza y se convierte en algo maravilloso. Veremos cómo esta ciudad, un hombre o una mujer pueden tomar aquello que está destruido y gracias a alguien que conocemos muy bien, nos puede llegar a salvar y reconstruir. Muy bien, empezaremos con el capítulo 25, un capítulo maravilloso. Vamos a irnos hasta el final porque Nefi quiere seguir deleitándonos con las palabras de Isaías. Miren lo que dice en el versículo 1. Ahora bien, yo, Nefi, hablo algo con relación a las palabras que he escrito, palabras que fueron pronunciadas por boca de Isaías. Nefi ahora nos va a brindar un tutorial, una orientación de lo que él espera que comprendamos acerca de las palabras de Isaías. No quiere solo dárnoslas y que luego quedemos confundidos, sino que ahora dedicará tiempo a explicarnos lo que estamos leyendo. Ahora, si también nos vamos al versículo 4, también notarás que Nefi reconoce el hecho de que las palabras de Isaías no son tu tipo de libro típico de escrituras en cuanto a la facilidad de comprender. Así que Nefi dice esto: por lo tanto, escuchad, oh pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oídos a mis palabras, pues aunque las palabras de Isaías no son claras a vosotros, sin embargo, son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. En este capítulo, Nefi nos proporcionará todas estas claves para poder desbloquear aquellas cosas que son un poco confusas, pero que en realidad nos ayudan a la comprensión de Isaías. Obviamente, la primera tiene que ser la forma en la que Isaías escribe. ¿Recuerdas? No escribe de una manera literal en griego, sino que escribe de una manera simbólica en hebreo. ¿Recuerdas que lo vimos la clase pasada? Él utiliza símbolos una vez y luego los repite a medida de su discurso y de su escrito. También Nefi nos invita a orar para que tengamos este espíritu de profecía. Ahora, mira lo que sigue diciendo en el versículo 4. Por tanto, profetizaré según la claridad que en mí ha habido desde la ocasión en que salí de Jerusalén con mi padre. Porque, he aquí, mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo, a fin de que aprenda. Así que aunque las palabras de Isaías puedan no ser completamente claras para ti o para mí debido a la manera de profetizar u otras claves que veremos más adelante, me encanta cómo Nefi nos dice: queridos hermanos, mis hermanos, les hablaré de tal manera que puedan llegar a entender estas cosas que ahora yo entiendo. Muy bien, teniendo todo esto en claro y viendo lo hermoso que es Nefi y misericordioso para ayudarnos a entender estas palabras que para él son tan sagradas, vamos a irnos a los capítulos del 19 al 20. Estos capítulos hablan y se tratará del pueblo de Asiria. A medida que Asiria crece en poder y dominio, Siria e Israel se unen para persuadir a Judá a unirse, pero Judá se niega completamente. Entonces Siria e Israel deciden eliminar a Judá y colocar en el trono a un rey de su elección. Me imagino que ya vas viendo para dónde va la historia. Todo esto ocurre mientras Isaías profetiza en Jerusalén, en el reino de Judá, la que va a ser destruida, alrededor de 721 a.C.
Las personas están muy nerviosas y se preguntan qué hacer. Y me encanta lo que sucede en los capítulos del 20 al 19, cuando Isaías llega y tranquiliza al pueblo al buscar seguir a Cristo, transmitiéndoles que el Señor los ayudará si simplemente se vuelven hacia Él. En el capítulo 20 se trata de este rey, ese rey de Asiria, que ha traído a sus ejércitos y destruido todos los reinos a su alrededor. Derrotó Siria, superó el reino de Israel y llevó a las 10 tribus cautivas y las dispersó después de matar a muchos. Y luego ingresó al reino de Judá, destruyendo la mayoría de las ciudades, excepto Jerusalén, donde Isaías vive con el rey Ezequiel. Es aquí, en el capítulo 20, donde el Señor, a través del profeta Isaías, deja muy claro lo que sucede cuando nos enorgullecemos y pensamos que tal vez somos nosotros quienes estamos logrando lo que sea que estemos logrando. En este caso, el rey incluso se felicita a sí mismo, tal vez podríamos decirlo, se da algunas palmadas. Y observemos en el capítulo 20, en el versículo 13, lo que este rey se dice a sí mismo. Porque dice, hablando del rey, mediante el poder de mi mano he hecho estas cosas, y con mi sabiduría, pues soy prudente, y he quitado los confines de los pueblos, y les he saqueado sus tesoros, y he derribado como hombre valiente a los habitantes. En este punto de la historia podemos vernos reflejados a nosotros mismos, o tal vez a alguien que nos ha hecho daño. Nos vemos en el espejo y pensamos cuán buenos somos, cuán bien hemos hecho y cuánto poder tenemos en la palma de nuestra mano. En diferentes momentos de mi vida, como te lo comenté al inicio, he tenido que enfrentarme con la realidad de que no puedo hacer todas las cosas solas y menos puedo pensar que yo soy aquella que se puede atribuir todas las cosas buenas que le pasan, porque entonces, tal y como el rey, tendré que darme cuenta que hay alguien más grande que yo, ese que se llama Jesús de Nazaret. Y es que este versículo lo muestra. El rey se jacta de sus logros, sintiéndose increíblemente sorprendente. Y me encanta lo que sigue, porque Isaías cambia ahora a este hermoso modo de simbolismo poético hebreo, donde dice en el versículo 15, ¿se jactará el hacha contra aquel que con ella corta? ¿Se exaltará la sierra contra el que la mueve? Como si se enalteciese la vara contra aquel que la levanta, o se engrandeciese al bastón, como si no fuera palo. Isaías, de una manera tierna pero bastante poderosa, nos dice que si el Señor te está utilizando en este momento como instrumento para llegar a cabo sus obras, no nos enorgullezcamos demasiado por lo que sea que hemos hecho, porque hay una diferencia entre ser el artista y ser el instrumento en las manos del artista. Y eso lo deja muy en claro, de una manera hermosa en este capítulo. Ahora, pasemos al capítulo 21, donde describe cómo está la casa de Israel. Parece que han sido derribados, eliminados y destruidos en gran medida, excepto en la ciudad de Israel, de Jerusalén, perdón, donde ahora, pueden empezar a reconstruirse. Pero creo que entendemos cuál es la situación. Hay un ambiente, una sensación de que todo está perdido. Creo que seguramente tú y yo hubiéramos tenido el mismo sentimiento si eso ocurre. Porque si nos vamos a nuestra vida, seguro que ha habido momentos en donde lo hemos dado todo. Nos hemos comportado bien con el Señor. Hemos hecho su voluntad. Y aún así, las paredes de nuestras edificaciones se vienen abajo y parece que ya no hay más esperanza. ¿Acaso estamos haciendo las cosas mal? ¿Acaso ser parte del equipo bueno es algo malo? Antes de sumergirnos en el capítulo 22, que responderá a la pregunta que hicimos, hay que hablar de algo. Y es que al sumergirnos en la historia, la geografía, la cultura de este mundo que viene debajo de las escrituras, vamos a hacer un ejemplo, es importante notar lo fácil que es sumergirnos a la historia, a la geografía, a la cultura de este mundo que vivía bajo las escrituras. Realmente toda la historia es la base de lo que ahora se crea en las palabras de las escrituras, lo que ahora tenemos. Pero hay que entender algo. Si no tenemos cuidado, nos absorberemos tanto en la historia que perderemos de vista el hecho de que todo se trata
del Salvador y que Él está realizando su obra. Realmente esta es su historia. En lugar de ver solo a los personajes, las guerras y las conquistas, es mucho más fácil relacionar las escrituras con nosotros y realmente de esta manera creo que podremos llegar a encontrar en estas páginas esa historia que se trata de Cristo y de mí. Y entonces será más fácil traducirla a nuestro mundo y podremos ver que Cristo nos acompaña y que ya no son solo las palabras de Isaías y sus capítulos, sino que ahora son las nuestras. Y es que sé que ya varias veces he repetido que aquí podemos ver nuestra historia, pero es que podemos reconocer a Jesucristo y lo que está haciendo por nosotros al liberar a aquellos que se volvieron hacia Él en Jerusalén en el 721 a.C., cuando sentían que el mundo entero se les estaba desplomando encima sobre ellos, no veían esperanza de liberación. Y al dirigirse al cielo, descubrieron de repente que había liberación. Queridos hermanos, ¿no creen que esto es maravilloso? Ahora creo que gracias a encontrar en el libro de Mormón nuestra historia, todos esos corazones caídos, esas lágrimas que han empapado nuestras almohadas, esas almas rotas, no serán en vano, porque hay un Dios en los cielos que no nos ignora. Al leer estas historias hoy podremos encontrar y testificar por medio de milagros que sí hay un Dios. Entonces, el secreto para desbloquear esto, según la interpretación de Nefi, es Jesucristo, quien se menciona más que en cualquier otro capítulo del libro de Mormón. Cuando llegamos al capítulo 25, nos muestra lo que acabo de leerles. Y es que para este momento ya deberíamos estar viendo las huellas del Señor a lo largo de toda esta historia, lo cual ahora nos lleva al capítulo 22. Capítulo 22. Después de que las tribus de Israel fueron llevadas cautivas, las 10 tribus y del reino de Judá fueron sitiados, pero al final fueron liberados, observemos el último versículo del capítulo 21 que dice: y habrá camino real desde Asiria para el resto de su pueblo que hubiere quedado, como lo hubo para Israel el día en que subió de la tierra de Egipto. Un maravilloso ejemplo de que Dios no abandona a su pueblo en ninguna época. Así que está diciendo esta promesa, al igual que trajo a los hijos de Israel a la tierra prometida desde Egipto, vamos a tener un camino desde Asiria o desde cualquier parte en donde estemos para ser traídos de nuevo. Y en el versículo 1 del capítulo 22, en esos días, cuando estemos de vuelta al camino del Señor, seguramente diremos esto: te alabaré, oh Señor, aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Aquí hay una hermosa perspectiva en capas en la escritura de Isaías. Definitivamente es un historiador increíble, pero aún mejor, él es un vidente. Isaías puede contar la historia desde su día y su periodo de tiempo, diciendo que el Señor hará cosas increíbles y que habrá paz entre las personas en su día. Sin embargo, los eventos de su día son ahora lentes a través de los cuales podemos mirar hacia el futuro del milenio. Si lo notan, en el capítulo 22, en el encabezamiento, dice: en los días del milenio todos los hombres alabarán a Dios. Él se mostrará entre ellos. Qué hermoso capítulo de enseñanzas y esperanza. Tal vez, si te cuesta entender Isaías, lee el capítulo 22, porque es uno de los más simples, el más corto y más fácil de entender. Este capítulo está lleno de paz, misericordia y compasión de Cristo, mientras Él rescata y reúne a su pueblo de vuelta a las tierras prometidas. Al leer los 6 versículos del capítulo 22, es esta promesa llena de esperanza para un día milenario que se ha cumplido en otros momentos de la historia, pero que encontrará su cumplimiento completo cuando Cristo venga a reinar personalmente sobre esta tierra. En ese día, la gente dirá, como dice el segundo versículo: he aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi canción, y también ha llegado a ser salvación para mí. Me encanta que las personas ahora recurran más a Dios, al Señor Dios del cielo,
el Redentor para salvarnos, en lugar de depender de la fuerza de los hombres, de los ejércitos y de las naciones de la tierra. A medida que leas los versículos del capítulo 22, es mi invitación que puedas ver esta revelación de lo que experimentarán las personas en el milenio y de lo que nosotros, no solo en el milenio, sino hoy podemos llegar a experimentar más plenamente al confiar más y más en el Señor Dios como nuestro liberador de aquellas conquistas contra los ejércitos. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase del Libro de Mormón Express. Espero que te haya gustado mucho la clase del día de hoy, que hayamos podido ver esta historia fascinante de los libros de Isaías, donde una nación parece confundida, desesperada, y llega el Salvador del mundo y la reconstruye nuevamente y llena de paz los corazones para convertir la derrota en una victoria para Él. Ya no hables y no pienses más acerca de esa nación. Ahora piensa de lo que hay en tu corazón y encontrarás que la historia no solo se repite en los tiempos de Isaías, sino que ahora también se puede repetir para ti. Y recuerda escudriñar las Escrituras y deleitarte en ellas. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Los amo. Bye.